Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estar Bien. Hoy tenemos un programón porque vamos a hablar de adolescencia. ¿Qué es eso, la serie? No. Vamos a ver qué pasa en la adolescencia, qué es la famosa adolescencia. Y como siempre no estoy solita. Otra cosa, si te querés anotar, suscríbete y también hacernos preguntas y proponernos temas que nos encanta saber los temas que te interesan. Estoy con las doctoras y licenciadas. La tenemos a Mirna Cosco, ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Palermo. Casco. Cuenta... ¿Cómo? Casco. Casco, perdón. Cosco dije. Cosco es la empresa. ¿Casco? No, americana de comida. Bueno, entonces Casco, perdón, con mi casquito, cuenta con diversos posgrados desde un enfoque cognitivo, sistémico y diplomada en apego. Me encanta. Sí, vamos a hablar de ese tema. Es hermoso. Qué lindo el tema del apego. La tenemos a la doctora Tamara Nejamkis. Ella es médica pediatra formada en la UBA. Completó su residencia pediátrica en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Realizó una estancia formativa en emergentología pediátrica en España. De emergencias, qué difícil eso. Actualmente dicta cursos y talleres enfocados en una alimentación consciente. Me encanta, qué interesante. Y la tenemos a Loli Camaño, ella es ginecóloga en formación, con formación en medicina funcional, regenerativa y estética, además sexóloga, me encanta para el tema de la adolescencia, especialista en medicina ortomolecular, acompaña principalmente a mujeres en todas las etapas de la vida. Muy bien, qué lindo. Bueno, vamos a arrancar con Mirna. A ver, contame un poquito, ¿qué sería la adolescencia y cómo se inscriben las personas? ¿Cómo? ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo las vivimos? Yo digo propio, con intento los como trasladarlo siempre que nosotras, la invitación, al menos como lo pensé, que me parece que va a estar bueno para lo que nos están viendo, que podamos pensarnos nosotras en nuestra propia adolescencia. ¿Cómo éramos nosotros allá lejos y hace tiempo? Ajá. ¿Qué nos pasaba? ¿Qué sentíamos? ¿Qué se decía de nuestra adolescencia? Y bueno, ahí es donde digo, ¿será que difiere mucho los mitos que estaban? ¿Qué se decía de nosotros? Primer mito, digo, para pensarlo, están en plena edad del pavo. Ajá, ok. Y esto es una invitación también para que los otros, ¿no? Los otros cuidadores con quienes están los adolescentes, poder estar atento a esto de la edad del pavo. ¿Se reduce todo a que lo que vemos en la adolescencia es eso? ¿Pero qué sería Sí. la edad del pavo? La edad del pavo es como que se pormenoriza de que, no sé, esto que te revolean los ojos, que están en babia, viste, que no sé, contestan como contestan, están en la suya, como muy ensimismados. O sea, entonces Sí. tienen una manera de comunicarse propia. Claro, es una que manera. cambia. Sí, lo que pasa es, digo, cómo es la atribución de significados que hace el otro, digo, en el sistema familiar, ¿no? La comunidad, un poco como la edad del pavo. Claro. En un poco, no sé si era Cris Moreno en la época de Jugate conmigo, era qué linda es, se decía, ¿no? Como que era linda. Ahora, el que está escuchando, no sé si es tanto lo que vemos los cambios, si tienen que ver con eso, sino que tienen que ver con un cerebro que está en plena reorganización. Ok. Sí, y yo ahí es donde los invito a que lo pensemos como si fuera la remodelación de una casa. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora la remodelación de una casa? Va a estar todo desorganizado, posiblemente no encontremos cosas, estemos desorientados, haya polvo. Pero a medida que empecemos a encontrar las cosas en su lugar y que se vaya acomodando, viene la calma, podemos ver esto creativo, qué lindo que está. Bueno, adolescencia es una invitación a poder verlo desde ahí. Pueden pensar que ese es el primer mito. Yo pensaba como invitarlos como, pensemos, ¿qué otro mito? Y esto hormonal, ¿no? Es como lo que vemos, ¿qué podemos esperar? Están con las hormonas, ¿no? Y si bien hay un aumento de hormonas, también es importante pensar que los mayores cambios que podemos ver en ellos tienen que ver con esta reorganización del cerebro. Sí, me parece que estaría bueno para no reducirlo simplemente a lo que es la hormona, que ahora la doctora después lo va a explicar un poquito mejor. Y el tercer mito, con esto de que revolean los ojos, que pegan portazos, de no me beses, no me toques, salí de acá, basta, ¿no? Este distanciamiento tan necesario, pareciera que ya no nos necesita, ¿sí? Y ahí es donde yo los invitaría, como hay un autor que me gusta mucho, que es Daniel Siegel, que él es psiquiatra y él tiene una mirada también desde el apego, y él dice, ellos están aprendiendo a navegar solos. Lo importante y lo interesante sería que no nos olvidemos que a pesar de que están aprendiendo, que puedan darse vuelta y ver que hay un puerto seguro. Ese puerto seguro somos nosotros. Muy buena la metáfora. Sí, me gusta mucho como él lo plantea. ¿Y qué pasa con esta cosa de, siguiendo la metáfora, el vaivén, ¿no? Sí. Es
eso me pasó más como mamá que como adolescente. Ver que íbamos a buscar a un hijo más chiquito, a un pelotero, y están que van al pelotero o que van al otro. Es como que vos lo ves que hay momentos que van y vienen, y decís, claro, no sabes si. Sí, a veces me preguntan, Mir, ¿qué edad es considerada la adolescencia? Ese es el tema, y ¿no? la verdad, ahí estaría bueno también como para que les dejemos los que están viendo. Está estudiado de que, bueno, es entre los 12 y los 24. Yo tengo una hija de 20, ¿sí? Como para poder empezar a considerar de cómo nos vamos transformando nosotros como padres también. Ahí yo digo que también está bueno pensar, no ver a la adolescencia como esto me lo tengo que sacar de encima, hoy no veo la hora que pasar esta etapa, que es lo que escucho mucho en consulta, ¿sí? Sino, ¿y por qué sería eso? Porque bueno, obviamente que en las familias, los sistemas familiares traen desafíos. ¿Porque es algo nuevo o porque molesta, incomoda? Como de algo nuevo. Claro, porque veníamos con un niño y de repente no tenemos más ese niño en casa. Exactamente. Ahí yo digo, ahí está este disgusto, diríamos, ¿no? De este encuentro. Es el duelo, dolamos el niño que no tenemos más. Sí, yo creo que hay que anoticiarse uno como adulto frente a esa pérdida también, que ese es otro terreno aparte, pero también poder entender que obviamente está esta transformación del cuerpo, esta metamorfosis y bueno, todo este encuentro de emociones, que ahora después si querés lo podemos entrar ahí también. Daniel Siegel, este autor, me gusta cómo lo propone a la etapa como la tormenta cerebral. Esa tormenta, pero no en la metáfora negativa, sino de poder entender qué pasa en una tormenta. Hay caos. Pero después de que pase esa tormenta, posiblemente pase esa calma. ¿Sí? Porque bueno, entre los 12 y los 24 está la oportunidad de la poda neuronal, o sea, todo como el árbol, todo eso que no se utiliza se elimina. Pero yo digo que a nivel vínculos, nosotros como padres también tenemos la oportunidad de poder acercarnos de una manera diferente, de poder conectar, capaz que en otro momento no pudimos, y esta es la oportunidad, porque como se eliminan esas conexiones, se fortalecen estas otras, y eso me parece una oportunidad muy, muy linda. Qué momento interesante. ¿Qué pasa con los hermanos, con los amigos? Exactamente. ¿Qué pasa con cómo se visten? Exactamente. ¿No? ¿Cómo es el tema de la elección? ¿Hasta dónde uno infiere? ¿Qué pasa con el tema de los celulares, las redes sociales? ¿Cómo? Las emociones, todo este encuentro de emociones que es un montón, es ¿no? Un montón, la autonomía. Por el tema de la seguridad, hasta dónde uno los deja salir o no. Sí. La falsa libertad, ¿no? De tenernos encerrados en un circuito y que nos salgan de ahí. Sí, a veces, viste que, no sé, con la serie Adolescencia pareciera que llegó como la novedad. Y la verdad es que no es nada nuevo, ¿no? Nos invita, bullying. Yo digo, el bullying. Bueno, y otras cosas, ¿no? A reflexionar y digo, esto de habilitarnos nosotros, de poder ser este puerto seguro, de que ellos, pase lo que pase, que puedan darse vuelta. Qué vuelta. bueno eso del puerto seguro, que se den vuelta y que esté. Y que estemos nosotros, porque no es lo mismo que... no sé, haya pasado algo y mi hija me llame, a que yo le diga, no sé, hace poco una experiencia personal me pasó y desde mi propio riesgo le podía haber dicho, mirá que te lo dije. O sea, algo que pasó. Lo voy a contar igual en las redes. Tuve un accidente con un pedido que hizo en moto. Yo le dije, tomate el auto, no la moto. Tuvo el accidente, nos llamó. Y el primer riesgo, desde el riesgo, yo como mamá podía haberme acercado desde mi miedo. Mirá que te dije, no era para pedirte una. No es el momento. No es el momento. Y no. Pero bueno, en consulta, porque te digo, trabajo mucho con esa población y cuando los escucho a los jóvenes, donde están sus problemáticas, y viene mucho que es desde la corrección y no tanto de la conexión. O sea que entonces la adolescencia no es algo que le pase al sujeto que está adoleciendo, sino a todo el grupo familiar. Sí, todo, yo digo, la mirada está bueno eso, pero todo lo que pasa en el sistema nos incluye y nos influye. Sí, porque vos pensás que nosotros nos encontramos también con nuestros propios miedos, nos recorre una historia. Esto que les decía, pensemos, ¿no? Aparte no es lo mismo, la época, el contexto no es el mismo. No es el mismo. ¿No? Antes uno, cuando eran más chicos, las personas antes de que existiese todo lo que es el tema de todos los peligros que conlleva todo lo que es las conexiones que tenemos, la gente estaba encerrada y no había peligro. Ahora no es así. Estás en el cuarto, y si no, ¿dónde está tu hijo en el cuarto? Exactamente, y estoy tranquila porque está en el cuarto. Pero no. No, y esto me gusta porque, digo, es una etapa donde hay un aumento de la dopamina, por esto de la novedad, se ponen en riesgo, pero bueno, otra vez esto que decías del cuarto. Yo estoy tranquila porque está en el cuarto.
¿no? Bueno, ahí. ¿Quiénes van a ser sus personas? Lo esperable es que formen sus pares y que hagan estas redes, esta salida a la exogamia. Pero bueno, a mí me gustaría como nombrar ahí un poco a Inés Di Bartolo, que es también una autora y referente argentina en apego. Y Inés lo dice, hay que calibrar, ir calibrando un poco, ¿no? Ni alejarme tanto ni invadirlos demasiado. Porque ¿qué pasa si dejamos el terreno libre a sus pares? Es un cerebro que también está en desarrollo, por lo cual sería más riesgo. Así que bueno, ahí tenemos que estar nosotros como base seguro de nuevo. El rumbo. Sí, acompañarlos, ¿viste? Como un baile. ¿Y qué pasa que hay desiertos en que en la adolescencia los chicos parece que denostan todo lo que los padres antes hacían bien? O sea, hay un día en que antes eran lo más el padre y pasó a ser lo menos. Se levantó, es como le creció el brazo y también te denostan. Yo creo que ahí pasa un poco a nosotros también. Pensemos en nosotros. Siempre yo vuelvo a que nos pongamos como ejemplo. Nosotros también, no sé, uno como hijo dice, y la mamá ideal, y la verdad que es la mamá que te tocó. Y lo mismo del lado de los chicos. Uno piensa el hijo, el bebito, todo, y después, salud. Y después, con su propia historia, ¿no? Con el que quiere hacer algo diferente, no repetir más de lo mismo. Claro. Así que bueno, es muy amplio y bueno, es apasionante también. Muy bien. Bueno, estamos con Tamara. Vamos a hablar del tema de la alimentación. ¿Qué pasa con la corporalidad en la adolescencia? Esto de que un día se levantan y, como decía, tienen el brazo más largo, la nariz más grande, ¿no? Es como que, ¿y qué pasa con lo que comen, cómo se alimentan? ¿Es un tema esto, no? Sí, es un temón. A ver, adhiero a lo que estás diciendo. La adolescencia es una de las etapas más críticas en el desarrollo, en el crecimiento del ser humano. Hay 3 etapas fundamentales que tenemos que prestar extrema atención en lo que estamos comiendo, que es la etapa intrauterina, los 2 primeros años de vida y la peripubertad, la adolescencia. En estos momentos es donde el adolescente empieza a haber mucha actividad hormonal, comienzan los caracteres sexuales secundarios. Nosotros hablamos de caracteres sexuales secundarios, es el botón mamario, la nuez de Adán, transpiración, se afinan las caderas, la cintura, se ensanchan las caderas. Todo esto es producido por las hormonas. Pelos por todos lados. También, hay un crecimiento de huesos, de músculo. Este crecimiento corporal, como te decía, en estas 3 etapas tan importantes de la vida, es que necesitan muchos nutrientes, una alimentación balanceada, saludable. Paradójicamente, en la adolescencia es cuando empiezan, como decía Mirna, la exogamia. Nosotros hablamos de exogamia cuando salen... ¿Qué sería la exogamia? El núcleo familiar en los niños es el mundo. Cada familia armada como sea, pero la familia per se es su mundo. Cuando comienzan con la adolescencia, empiezan a mirar para afuera. Empiezan a relacionarse con sus pares, a tener ídolos de la música o ídolos en influencer, cambian las nubecitas que le pusimos en el cuarto por póster de sus ídolos. Esto que les está pasando, que es necesario mirar para otro lado, mirar fuera de la familia, es necesario separarse un poco, porque si siguen bajo el ala de la mamá, como que no van a conocer el mundo exterior. La endogamia, llamamos al núcleo familiar. Cuando salen al mundo exterior, eso se llama exogamia, que ocurre en la adolescencia. Y ahí es cuando empezamos a perder un poco el control de nuestros chicos. Están más tiempo en el colegio, tienen salidas, van al restaurante de comida rápida a comer, van a los clubes, en los recreos, empiezan a manejar su dinero, el dinero que obviamente los papás les damos, se compran alfajores, papas fritas, gaseosas. Acá es cuando nosotros, en esta edad, tenemos que prestar muchísima más atención a lo que están comiendo y es en el momento donde menos podemos controlarlo. Por eso es tan importante sembrar bases sólidas durante toda su infancia, que vean modelos saludables, que vean rutinas y hábitos saludables, que cuando abran una alacena no se encuentren con ultraprocesados, que es a lo que tenemos que tratar de luchar contra los ultraprocesados. ¿Y qué pasa con una persona que tiene una corporalidad determinada, una etnia determinada, características que no son iguales a la generalidad de donde está en la adolescencia? O que quedaron más bajitos, o más gorditos, o demasiado flacos, demasiado altos. ¿Qué pasa con eso y qué pasa con el quiero llegar a hacer eso y quiero comer más, quiero comer menos y lo quieren regular desde ese lugar? En realidad
nosotros nos guiamos por tablas de percentilo, que son las tablas que nos dicen que está creciendo en talla y peso acorde a lo esperable. Eso también tiene que ver, obviamente, con la genética, cómo es el padre y cómo es la madre. Por supuesto. Ahora, si ya hablamos de chicos que se cuidan excesivamente, iban al gimnasio y demás, es otra cosa. Eso ya incluso hasta raya a algo más patológico. El cuidado extremo. A mí me da más miedo la comida ultraprocesada que el extremo cuidado. Ajá. La comida ultraprocesada está en todos los kioscos, en todos los negocios. Los chicos tienen acceso permanente a estas comidas y están llenos de disruptores endocrinos, están llenos de aditivos, conservantes, acidificantes, potenciadores de sabor, esos que vos decís, wow, a mí no me queda con este sabor, es por los potenciadores de sabor. Entonces, todos estos ultraprocesados hacen que se conviertan en adicciones. Es como sucede con algunas drogas. O sea que vos decís que los ultraprocesados son los que abren la ventana, la puerta a las adicciones. No. Lo que digo es que los ultraprocesados tienen una mezcla de grasa animal y azúcar, que esta mezcla no existe en la naturaleza. En el único lugar donde existe es en la leche materna. La grasa animal y el azúcar mezclados es un invento de la industria. La grasa animal lo que hace es estimular nuestro sistema opioide endógeno, que es el sistema de satisfacción inmediata. Y la dopamina lo que hace es el neurotransmisor del placer inmediato. Estas cosas, sumados a que estamos inhibiendo la sensación de saciedad, porque también alteramos las hormonas de hambre y saciedad, no tienen saciedad, tienen potenciadores de sabor, vienen en cajas rápidas, coloridas, fáciles de comer, hacen que se conviertan en adicciones. No a drogas ilícitas, no me refiero a esto, a una adicción a la comida. O sea que entonces la persona estaría comiendo porque tiene ganas de comer, no porque tiene hambre, básicamente. Claro, exacto. Ok, entonces al ofrecerle otro tipo de comida, desde chicos nosotros les abrimos otra alternativa y nosotros tenemos que tratar de educar el paladar de los niños y enseñarles a comer saludable desde pequeños, siempre. Que coman variado, que coman frutas, que coman verduras, que la gaseosa o la hamburguesa de restaurante de comida rápida sea la excepción, no digo que no. Claro, pero sí es un plan para ellos. Es un plan. ¿Cómo haces? Es un plan. Pero que sea el plan, no que sea todos los recreos me como el alfajor y la gaseosa. Ok. ¿Y qué pasa en el colegio, ponele? Bueno, por eso... Porque vos le puedes hacer el tupper que se lleve todo rico y después el tupper vuelve. El tupper vuelve o no vuelve, pero no se lo comió. Eso es real. Lo que pasa, Vero, es que nosotros tenemos que tratar de fomentar hábitos saludables desde pequeños. Claro. Que ellos sepan lo que es comer una fruta, lo que es comer una manzana, un muffin, un cupcake, cosas que hacemos en casa, más que el alfajor que se compran en el kiosco del recreo. Claro. Si nosotros fomentamos eso, el día que hagan el plan y se vayan a comer la hamburguesa, está perfecto, porque lo tienen que hacer. Okay. Está perfecto ir a un cumpleaños y tomar gaseosa, comer papas fritas, pero que sea la excepción, que no sea el hábito, que en casa, cuando abran una alacena, no se encuentren con ultraprocesados. Pero lo que pasa es que cuando uno piensa en un ultraprocesado, se imagina esa, la hamburguesa llena de condimentos. Pero en realidad están en todos lados. Están en los cereales de caja que comen los chicos en el desayuno. Están en los condimentos que le echamos a la comida. Están en los calditos que ponemos creyendo que hacemos una rica sopa. Es decir, el ultraprocesado está en todos lados. Sí, por más que uno... Sí, es y lo que yo siempre insisto y subrayo es aprender a leer etiquetas, aprender a leer qué estamos comiendo, qué les estamos dando a nuestros hijos. Y es muy simple, porque en la parte de adelante del ultraprocesado vamos a encontrar palabras como light, saludable, verde, el color verde que te invita a pensar que es algo natural. Pero si vos das vuelta a ese envase, muy chiquitito abajo, casi ilegible, hay una listita de ingredientes. Si tiene más de 5 ingredientes o nombres raros, con números raros que no sabemos ni pronunciar, son los aditivos de los que hablamos al principio. Son estos ultraprocesados llenos de estos disruptores endocrinos. Hay muchos trabajos que hablan de que estos ultraprocesados producen hiperactividad y déficit de atención en los niños. Mucho trabajo científico que habla de autismo y ultraprocesados, ni hablar de los cancerígenos. Hay un montón de productos que están prohibidos en Europa. En Estados Unidos
También dicen que tiene que llegar la leyenda de que podrían ser dañinos para los niños, pero los siguen usando y nosotros, bueno, los seguimos usando. Ok. Entonces, la idea en la adolescencia es tratar de que ellos de forma autónoma elijan otro tipo de alimentación. Que tengan una alimentación consciente. No coartarlos. Claro. Ya Perfecto. no vamos a poder hacerlo. No, por eso. No, aparte si están con gente, o sea, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo haces? Pero bueno, hay que construir antes entonces. Hay que construir antes. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Bueno, estamos con Loli. Loli es ginecóloga. Me encanta porque hay tanto por hablar de los cambios físicos, endocrinos, hormonales, Exacto. ¿no? Sí, exacto. Desde lo físico, ¿en qué edad se considera que una persona ya entró en la adolescencia? Bueno, como decía Tamara, las chicas daban como unos rangos un poco más amplios, pero lo que yo considero es, según la OMS, entre los 10 y los 19 años se considera adolescencia. Antes es la pubertad, con los cambios propios de los caracteres sexuales secundarios que hablábamos, y después la adultez. O sea, es un punto de inflexión entre la niñez y la adultez, donde habitualmente se suceden un montón de cambios físicos, psíquicos, emocionales, vinculares. Es una etapa crítica, como decían las chicas. Pero más o menos es esa edad. ¿Y qué pasa con la actualidad? ¿Se corrieron un poco? Hay chicas que tienen la menarca a los 9 años y es bastante común. Sí. ¿Es adolescente ya o es una niña? No, menstruando. La menarca a la edad normal, o sea, habitual de aparición, es en promedio los 12 años y medio. Sí se han visto casos de pubertad precoz por ciertos estímulos, tanto alimenticios, como decía Tamara, como lumínicos, por uso de pantallas, celulares y tablets, que después de pandemia se vio que hubo un proceso acelerado de aparición de caracteres sexuales secundarios. Y bueno, esto ahora es un punto de investigación y obviamente desde los pediatras se puso un freno a todo lo que es uso de tablets y dispositivos por este motivo. Pero sí, hubo una ola post-pandemia de aparición de pubertad antes de lo habitual. Uh-huh. ¿Y en los varones también o solamente en las mujeres? En los varones también, pero lo que tiene la mujer es que hay muchas más hormonas que dependen, de las cuales dependen ese ciclo. Entonces, los cambios de pulsatilidad, que es lo que se sucedió, es mucho más notorio en la mujer. Uh-huh. Pero sí, pasan los dos sexos. Uh-huh. Y a ver, llega los 10, 11 años, no le vino la menarca. ¿La llevamos a la niña al ginecólogo? ¿No la llevamos? No, ¿Continuamos con el pediatra? ¿Cómo manejamos el tema médico en el crecimiento de nuestros hijos a esa edad? Y habitualmente es un motivo de consulta del pediatra, porque es un niño que viene acompañado por su pediatra de cabecera, y lo empieza a seguir el pediatra, hace estudios de laboratorio, hormonales, a veces piden ecografía ginecológica para ver cómo está el desarrollo de los órganos de los genitales internos, hacen radiografía de muñeca, y según lo que los ¿Un hallazgos, ginecólogo común o un pediatra? Un pediatra entendido pediatra. en el tema puede solicitarlo y según los resultados nos las derivan. Entonces ahí empezamos por ahí a investigar un poco más. Pero bueno, se trata de esperar, ¿no? Que el proceso sea natural y hasta los 15, 16 años se espera. Ok, ¿y qué pasa con la información y todo lo que te quieran pedir? Si se quieren, de qué manera se tienen que cuidar. Porque las mujeres hasta me parece más fácil, porque van a la ginecóloga, los varones, no sé a dónde van a hablar de los temas sexuales puntualmente. Habitualmente el varón entiendo que habla con sus pares y con hermanos más grandes y con pediatras. O sea, el varón... O sea, no hay un... Mirá qué diferencia, qué punto, ¿eh? Sí, la mujer por suerte tiene un espacio de seguridad donde poder hablar estas cuestiones, pero sí, el hombre está cuidarse, más, el hombre está más, no tanto, el hombre está más descuidado en ese sentido. Mira, pero bueno,
es lo que hay. Sí, claro, Para no, pero pensar, para pensar sí, está para bueno, pensar. estamos charlando. Sí. ¿Y qué pasa con esta adolescente que va a consulta? ¿Está la madre? ¿Pedís por favor que la madre se retire? ¿Cómo se maneja eso? Habitualmente son mis pacientes adultas que me solicitan traer a sus hijos. Ajá. Y en base a la edad o a la inquietud que tenga, a veces son casi niños, porque a veces los traen a los 11, 12 años, que es una consulta que me encanta hacer, porque a esa edad nosotros lo que hacemos es hablar del autocuidado, más que nada, del autocuidado, de higiene. Uno no puede hablar de anticoncepción ni enfermedad de transmisión sexual a los 12, 13 años, porque muy probablemente la niña haya recién arrancado a menstruar. Entonces hablamos de autocuidado, de higiene, de que registre sus ciclos menstruales, hablamos de cosas más amplias, ¿no? Que tienen que ver con el autocuidado, justamente. Y es como que se hace como que la paciente se comprometa a ese cuidado de su salud de ahí en adelante. Es como que se compromete a la niña a que pueda involucrarse en su salud. Sí, en su corporalidad. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, hablan de, no sé, de autosatisfacción, hablan de la masturbación? Si la paciente lo pide. No es algo que aborde el profesional. No es algo que se aborde de una, como de entrada. No es algo que se aborde. Obviamente las adolescentes de 12, 13, 14 años tienen unas inquietudes y los adolescentes de 15 a 19, 20 tienen otras inquietudes. En esa etapa de entre los 15 y los 19 años lo que hacemos es derribar mitos, hablar de los miedos, de las dudas que tienen en relación a esa primera relación sexual, o si son niñas o adolescentes que ya tienen una vida sexual activa, lo que se hace es acompañarlas, hablar mucho de hacer que la relación sea consensuada, que tenga, que pueda dar su consentimiento, que digamos que y obviamente por ahí sí se tocan temas de placer o masturbatorios, pero solo si la paciente lo solicita, uno no habla más de anticoncepción y de cuidados de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Buenísimo. Sí. Bueno, estamos hablando de adolescencia, como siempre hacemos temas que ustedes nos piden, este tema no lo pidieron, así que si a vos te interesa pedir el tema, inscribite o mandanos una pregunta y acá nos hacemos ecos, y si te gustó algo de algún profesional, le escribís a su propio Instagram, porque están acá para ayudarnos a todos. Les propongo lo siguiente, si me pueden decir qué tema en común calculan ustedes que desde su especialidad nos pueden servir para afrontar y encarar y transitar este tema de la adolescencia, cada uno desde el lugar que tiene. Yo estoy viendo muchísimos en el consultorio, muchísimas niñas, varones también, pero más niñas con pubertad precoz. Y hago eco un poco a lo que ella dijo, por eso me parece que es un tema que nos compete a las tres. La pubertad precoz, es cierto que post pandemia lo estamos viendo mucho más, sí. Lo de las pantallas absolutamente, pero también hay algo que no nombramos, que es todo lo que se ponen las niñas en el cuerpo. Hay como una necesidad de hacerse los skincare, o sea, las limpiezas de cutis, ponerse en el pelo un montón de productos. Todo eso están... Como de manera temprana, ¿no? Cada vez más temprano. ¡Qué bárbaro! Se pintan las uñas, se maquillan, se hacen cumpleaños de spa de niñas. Está bien hacerlo una vez y jugar, porque nosotros lo hacíamos, jugamos a ser grandes. Hacíamos como si le robábamos el maquillaje a nuestras mamás. Pero lo que nosotros vemos en los niños, en las niñas, es que tienen 300 millones de cremas para hacerse skincare, una piel de una niña. Sí. Esto, sumado a las pantallas, que perfecto nombró ella, y sumado a todos los disruptores endocrinos que comemos, hace que tengamos una pubertad precoz. Ella dijo perfecto, en realidad, la pubertad comienza cuando comienzan los primeros caracteres sexuales secundarios, que en las niñas es alrededor de los 10 años. Si esto ocurre más o menos 2 años, si esto ocurre antes de los 8 años, es para consultar. Esto no es normal. No. Y esto me gustaría a mí que quede claro. Una niña que comienza con el botón mamario antes de los 8 años
es para consultar. Primero a la pediatra, como perfectamente dijo Loli, y nosotros hacemos una serie de pedidos que tal cual dijiste, una ecografía ginecológica, la radiografía ósea para saber la edad ósea, a veces pedimos unos estudios hormonales, y si hay algo que nos hace ruido, se la derivamos. Claro, perfecto. Y se la derivamos, porque Claro, también esto sí, implica un claro, montón para sí. Sí, Mirna. estábamos charlando antes de entrar, y bueno, esto de la primer consulta, si entran con las madres, si no. Yo digo algo en común, de poder empezar a habilitarnos, nosotros como mamás, ¿no? Yo digo de poder acercarnos. ¿Cómo nos estamos acercando a ellos? Desde nuestros propios miedos, ¿no? Desde tratando de controlar, invadir y casi voraz hacia eso, mostrame, o al otro polo, ¿no? No, porque ahí empieza tensión, discusiones, bueno, desacuerdos. No, ya está, a mí que no me hable. Un desinterés absoluto. No, a mí no me hables. ¿Y cuál sería la alarma? ¿Qué pasa si yo veo que mi hijo o mi hija cambió? ¿Qué pasa con esto de cómo se siente en el colegio? ¿Qué le pasa? Yo creo que ahí abordo entra la eso? parte emocional, ¿no? Su mundo emocional. Esto decía preguntarme, ¿qué está pasando en su mundo emocional? Los amigos que tenían no los tienen más. Sí, sí, ¿Qué sí, pasa? hay toda una transformación enorme. Claro. Pero bueno, yo creo que ahí siempre, bueno, es volver a nosotros, pero intentar hacer algo diferente en esta época. A nosotras nos convoca hoy este modelo integrativo que me parece súper importante, y ojalá que este nuevo canal de comunicación que es un streaming pueda llegar a más familias a través del celular, ¿no? Pero poder pensar que lo tenemos a nuestros pies, acá, al lado de nosotros, calibrar, cómo nos acercamos a ellos, porque ahí está el secreto, en la emoción, lo válido, lo inválido. La vergüenza de repente, ¿no? En esto de lo que vos decías con respecto a estos cambios corporales. Suponte, la vergüenza, ¿no? Se les juega mucho esto. ¿Cuánto pesa, cuánto valgo yo para el otro? El sentido de pertenencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si va a un lugar? Bueno, vos no te van a invitar más si seguís así, ¿no? Ahí hay que ser cuidadosos con la invalidación, porque ahí entra este desajuste entre lo que yo no siento etiquetar. y dónde meto la cajita de la vergüenza, ¿no? ¿Tiene sentido? Capaz que hoy no, para la próxima sí, ¿no? Poder validar su emoción y no intentar cambiar por nuestros propios miedos. Ujú. Ahí me parece súper importante. Yo utilizo en el consultorio un paralelismo con el bebé recién nacido de primeros meses de vida. Cuando el bebé llora, hay que decodificar el llanto, porque a veces llora porque está sucio, porque tiene cólicos, porque tiene frío, porque necesita la contención de la madre. Y yo siempre les enseño, va a llorar distinto. Vos tenés que empezar a decodificar ese llanto. Claro, el tema es que no es lo mismo. Con el adolescente pasa similar. Un portazo, un revoleo de ojos, no me Yo creo hinches. ahí Hay Vero, que está aprender bueno. a decodificar Exacto. esos signos y abrir canales de diálogo con nuestros hijos. No podemos invadir y prohibirles que nos cierren la puerta en la cara porque necesitan tener su espacio, pero tenemos que abrirle canales y decirle, bueno, acá estamos. Yo Sí. Vero ahí lo que vos decías, no es lo mismo, de verdad no es lo mismo. Aparte se hacen hombre masa. Ahí se hacen, Sí. te aglutinan, o sea, te dicen, no, pero todos van. Todos. Todos van. De repente todos hacen algo que. ¿Quiénes van? Todos. Todos vamos. Nosotros Sí, en sí, la sí. consulta ginecológica, esto de qué pasa con nuestros propios miedos, lo veo mucho porque hay pacientes que, o la mayoría, te diría, de los pacientes adolescentes, vienen porque las traen como medio de la nariz. Eso es lo que yo te quería Sin preguntar. haberle preguntado Claro. al adolescente, ¿tenés ganas de hacer una consulta? Las traen. Y yo me doy cuenta que son los propios miedos de los padres de que o tengo un embarazo no planificado, o se contagia ¿Viste? algo, o O le encontraron pastillas. también. ¿Cuánto hay que...? O te dicen, la traje porque me parece que ya tiene novio y me parece que está pronta a tener su primera relación. Háblale. Y te la tiran así, te la depositan como... Pero bueno, pero le consultan si entra con ella, si puede entrar sola. Yo consulto. Eso. ¿Querés pasar sola? ¿Querés que pase mamá? Entonces, Claro, pero ahí también... habilitando al niño. Hay niños que... Adelante de la madre, ¿se lo preguntás? Sí, o a veces los hago pasar juntos. Y entonces en algún momento, a veces la entrevista es mucho más dirigida a la madre porque el adolescente tiene poca edad, 10, 11, 12 años, es una consulta más dirigida.
y en algún momento de la consulta le pregunto, ¿querés que hable con él? O le digo al niño, ¿querés que se vaya mamá? Ay, buenísimo. O a la madre, ¿querés que hable con él? Entonces, por ahí es sí, salgo, y de pronto el chico, o todas las Qué dudas importante juntas. ver esto, ¿no? Porque fíjate que en una mamá que está ahí súper aglutinada, donde no Sí. habilita y es tan necesario, ella viene ahí como, bueno, está leída afuera como, salimos Sí, claro, un ratito claro, y que va a ponemos poder el hablar. palito. Claro. Sí, yo invito a que se ¿No? retiren un Un ratito. ratito. Quiero charlar un ratito Sí. sola. Y ese rato me lo tomo siempre. ¿Y qué Sí, pasa sí. después? ¿Viene la madre y ustedes le dicen lo que hablaron No. con el paciente? A veces sí, son devoluciones muy superficiales. Yo le digo al niño, no le voy a contar lo que hablamos acá, queda acá. Entonces son devoluciones como más superficiales, bueno, todo bien, estuvimos charlando, todo bien. Entonces la madre la invade una calma enorme. ¿Los Pero- padres van? Porque hasta ahora decías madre. He tenido adolescentes que han venido con padres, sí. ¿Varones? Varones. ¿Y mujeres no? ¿Con padres? No, perdón, pacientes mujeres que han venido con padres. Ujú. Varones, no, adolescentes no veo. No ves. No porque ¿Quién no no? vean, sino porque no vienen. No vienen. Porque si no los vería. Pero bueno, tal vez estaría bueno empezar Sí. a habilitar eso, ¿no? Sí, totalmente. Porque hay Sí. muchas cuestiones que Sí. sería súper interesante de conversar. Totalmente. Pero Si bueno, no queda evidentemente- en ese, Queda. a mí lo que me da miedo es ese saber o San Google o lo del amigo, que siempre fue así, ¿no? Y después, Claro, está la figura del pediatra igual. Hasta los 16 años son nuestros pacientes, varones y niñas, y es como que hacemos, siempre hay una articulación entre la ginecóloga y el pediatra claro, para acompañarnos, siempre. Claro. Primero fue mi paciente en general, hablamos en términos generales, fue mi paciente que yo acompañé en el crecimiento, hago esto mismo que decís vos, de invitar a la mamá o al papá, o al cuidador, vamos a decir, a retirarse para conversar. Yo no puedo revisar a un niño menor de edad sin un adulto presente, pero sí puedo conversar. Y puedo darle un teléfono para que decirle, si necesitas algo, podés llamarme. Claro. Te habilito este teléfono al paciente menor a que podamos conversar. Eso sí se puede. ¿Y alguna vez tuviste algún tema de así como que te preguntaron algo que sucedía, que tenga que ver con el abuso? Después quiero que Mirna me hable de eso, del respeto de su propio cuerpo, el cambio Sí, de la me corporalidad. Me pasó, pero ya era un evento pasado y ya lo había resuelto con acompañamiento psicológico y sí, a ver, casos de abuso se cuentan Obvio. pacientes adultas también. Por ahí es un momento es un espacio donde se genera un vínculo, donde se genera una confianza tal como para que un paciente pueda confiar en nosotros y contarnos algo tan duro, ¿no? ¿Y ahí lo derivás a Mirna, por ejemplo? Yo los sí, psicólogos? yo derivo mucho y casi siempre incito a que se hagan las denuncias correspondientes. Claro. Pero sí. Sí, y esto que decíamos, otra vez vuelvo a nosotros como adultos, ¿no? Porque si yo entro a acercarme desde mis propios miedos, voy a estar en las partes centrales del cerebro, desde la amígdala que está riesgo, amenaza, entonces me acerco a mi hijo desde la terquedad. Uno conoce a su hijo, vos te das cuenta la cara de tu hija o algo, su estado de ánimo. Contame, decime, vos no salís de casa hasta que vos no me digas. Eso decimos entrar en posición de terquedad, y la terquedad está asociada a los famosos 2 años del niño, por lo cual nuestro hijo está teniendo a otro niño enfrente, y lo que quiere es un otro que le dé confianza y que le dé cierta previsibilidad, seguridad. Esto es, porque suponte que todavía esto que ya hablaba, necesitamos generar ese espacio seguro para que diga, esto no me va a juzgar, no me va a criticar, me va a dar la calma frente a ese estrés. No lo va a contar, no lo Claro, va a... imagínate algo que más, ¿cuáles son las principales causas? Intrafamiliares. Claro, sí. Bueno, me encantó el tema adolescencia. Bueno. Si quieren completarlo, miren la serie. No, chiste. Así que Síganos bueno, a nosotros. sí, a cada profesional. Tema complejo, pero aparte, ojo, no solamente el lugar de padre, el lugar de tío, el lugar de abuelo, abuela.
hermano, hermana, y también vos si sos adolescente, escúchate esto. Bueno, gracias, nos volvemos a ver. Ah, espera, ¿hay algún taller o algo para alguna herramienta? Obvio. ¿Querés contar? No, yo, si quieren, Sí. en Tamara Pediatra hay un taller sobre tóxicos en ultraprocesados, Ah, en qué bueno. alimentos, en realidad en todas cosas que hay en la cocina que no nos damos cuenta a lo mejor que estamos sin querer intoxicando a nuestra familia. Genial, genial. Me encanta. Sí. Hoy me llegó varios contactos y bueno, en junio nosotros vamos a repetir, en junio digo, bueno, la fecha, Sí, sí, vamos sí. a ver si es fines de junio, ¿no? Pero la fecha es ahora, que tiene que ver con regulación emocional para padres. Ah, Sí, buenísimo. así que está bueno de niños y adolescentes. Vamos a hacer como todo, y donde practicamos, no queda lo teórico, sino que nos ponemos a practicar. Ah, muy bien. Está divertido, está bueno, porque empieza con nosotros. Muy Genial. bien. Muy bien. Desde la ginecología, no. Los espero en el consultorio. Ahí va, sí, consultorio. me encanta. Loli es de acción en el consultorio. Bueno, gracias, gente. Gracias a Nos vos. vemos. Muchas gracias. Gracias.